Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de clausura, que lleva el nombre de Alternativas a la Materia Oscura y que será dictada por el doctor Sergio Mendoza. El doctor Sergio Mendoza realizó sus estudios de licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1995. Realizó el certificado de estudios avanzados en matemáticas en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, en 1996. Su doctorado en astrofísica lo obtuvo trabajando en el laboratorio de Cavendish del Departamento de Física de la Universidad de Cambridge del Reino Unido en el año 2000. Desde el año 2001, el doctor Mendoza labora en el Instituto de Astronomía de la UNAM como investigador. Su campo de estudio es la astrofísica relativista, particularmente el entendimiento de jets y agujeros negros astrofísicos, cosmología astrofísica y extensiones de la teoría de gravitación. Bueno, sin más, los dejo con este excelente investigador y su charla. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por la introducción. Bueno, les voy a platicar un poquito de las cosas que hacemos en el Instituto de Astronomía con respecto a extender la gravitación, el tener una propuesta alternativa a una partícula de materia oscura. Ya mis colegas les estuvieron platicando de varias cosas al respecto de esto. Entonces, ahora les voy a platicar otra idea, otra vertiente que es perfectamente válida, y verán a lo largo de 300 años, más o menos, esta idea de extender o proponer una teoría de gravedad diferente a la que se tiene o a las propuestas que la gente tiene bien fundamentadas, pues ha sido muy interesante y es muy importante. Entonces déjenme comenzar de una vez. Para empezar, miren, este es nada más para que vean una idea de lo que es todas las teorías de gravitación que conocemos relativistas, ¿ok? Cualquier propuesta. Abajo, este árbol lo hizo Mariana Espinosa, se llama el árbol de la gravitación o el manzano de la gravitación. Abajo está el espacio-tiempo propuesto por Newton, ahí está su manzanita, ¿ok? Donde está el pasto. El tronco es esa teoría sólida, fuerte que ideó Albert Einstein hace un poquito más de 100 años. A lo largo de este tronco, hacia la derecha y hacia la izquierda, las ramas se abren y se ramifican, pues dependiendo, a veces son cosas muy observacionales. Yo les voy a platicar cosas que hacemos que están por esta zona, más o menos, en la parte de más arriba, aquí y demás, ¿ok? Y eso es más o menos el experimento a lo que nos está llevando. En el límite, cuando la gravedad es muy débil, no necesariamente y diferente de cero, resulta que o introducimos materia oscura o modificamos la gravitación. Entonces otras surgen por otras ideas ya más que tienen que ver con modelos cuánticos, que tienen que ver con algunas simetrías o con cosas más matemáticas. Pero bueno, pues es nada más para que vean que hay muchísimo trabajo. Esto es en los últimos 100 años. Más o menos es un trabajo bastante fuerte el poner y clasificar todo este tipo de cosas. Aquí está esta liga en Prezi, o busquen nada más la palabra Gravity Apple Tree, así, manzano de la gravitación, y bueno, les va a llevar a esta liga de Prezi y ahí pueden ver y picarle y hacer zoom y ver las citas y referencias, y es bastante divertido, es algo muy interactivo que hizo Mariana Espinosa con respecto a esto. Pero bueno, para comenzar, déjenme regresarme hasta el siglo XVII. En el siglo XVII, René Descartes escribió, ya sabemos, él es el padre de la filosofía moderna, como lo conocemos, pero en el año 1677 escribió este libro, El Mundo. En ese libro del Mundo presentó una idea cosmológica, corpuscular, en la cual existían vórtices. Piénsenlo como remolinos, que había estos remolinitos, en los cuales estos remolinos que agitaban un fluido oculto, así le denominó él, ¿ok?, eran los que mantenían al Sol estable y los planetas rotando alrededor del Sol. Aquí está una de estas imágenes que él tiene. Ahí pueden ver, en ese entonces no eran estrellas, eran soles. Entonces aquí está un sol, aquí está otro sol y aquí está otro sol, ¿ok? Y entonces se ve unos vórtices que hay alrededor de esto, ¿ok? Entonces los planetas giran, o estos vórtices empujan a los planetas alrededor del Sol para moverse, y cada planeta, debido a su giro que tiene, pues también forma vórtices y hace que sus lunas giren alrededor de él y así sucesivamente, ¿ok? Es una idea pues bastante grande y bastante interesante a final de cuentas. Él mismo dibujó, por ejemplo, la trayectoria de un cometa, cómo se iba moviendo de un lado a otro.
Suena como una idea totalmente rara y totalmente descabellada, pero déjenme decirles que era la idea más aceptada de la época. Este era lo que la gente estudiaba, toda Europa estudiaba esto. Aquí en la Nueva España se enseñaba esto en la universidad o en las universidades. Los físicos de la época estudiaban eso. Solamente había unos locos, y ahorita les voy a ir platicando quiénes eran esos locos, que no seguían las ideas de René Descartes, de tener fluidos ocultos, cuidado con esa palabra, ocultos, y vórtices. Bien, pues toda la idea empezó como debe de ser en la física, con un experimento, la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler, en su forma más sencilla, fue publicado en el Harmonicis Mundi, en el libro quinto, en 1621, y ahí lo que describió en la manera más simple nada más es esta curva azulita. Aquí lo que se tiene es nada más la velocidad como función de la distancia. Voy a poner un montón de esas curvas y para simplificar palabras y demás, les voy a llamar a todas curvas de rotación, ¿no? Entonces es la velocidad como función de la distancia. Y lo que uno ve es que, bueno, por ejemplo, Mercurio pues va orbitando cada vez más, orbita a una velocidad más o menos de 50 kilómetros por segundo alrededor del Sol, y así sucesivamente cada uno va menos, y tiene un decaimiento que va como la raíz de la separación, de la raíz a la distancia del Sol. Entonces, esta es la fórmula que tiene. Para una órbita circular, si se acuerdan de lo que vieron cuando estaban en la secundaria, por ejemplo, le enseñan a uno que esa velocidad de rotación es justamente eso, es la raíz de la masa del Sol dividida por R. No voy a poner más que dos formulitas con respecto a esto porque es muy sencillo. Fue Newton quien, estando, por cierto, en una pandemia, ¿okay?, que duró 2 años en Inglaterra, por ahí vamos, ¿no?, más o menos, ahorita, construyó o escribió este libro que se denomina el Principia Mathematica. En este libro, el Principia Mathematica, de 1687, demostró o construyó, utilizando sus leyes de mecánica, cómo existía una fuerza, eso es la interpretación que él le dio, una fuerza a la gravitación. Y la construyó. Fue muy simple hacerlo. Hoy en día lo podemos hacer en un renglón y es totalmente fácil de hacerlo. Por ejemplo, un objeto, teníamos, por ejemplo, imaginen un planeta, la Tierra, que está girando alrededor del Sol, ¿ok? Tiene una fuerza centrípeta, y entonces esa fuerza centrípeta va como el cuadrado de la velocidad entre R. Otra vez es muy sencillo calcular esto, también viene desde secundaria, aprende uno a hacer esto, y entonces pues nada más es enchufar, poner esta relación de la velocidad que nos enseñó Kepler, que la velocidad era la raíz de la masa entre R, la metemos ahí, y entonces, pues como esto es b al cuadrado, nos va a quedar m entre r, y abajo en el denominador teníamos una r, entonces nos da r cuadrado, y le ponemos una constante que se le conoce como la constante de gravitación. Esa hay que calibrarla nada más, se calibra, por ejemplo, con el movimiento de los planetas alrededor del sistema solar, y listo, ya está. Algo súper fácil, ¿no? Algo que tardó años para que Newton se diera cuenta cómo hacerlo. Hoy en día lo podemos hacer rapidísimo y en eso está basado. Fíjense que la cosa más importante es que esta curva de rotación, cómo rotan los planetas alrededor del Sol, es como está. Y con esto Newton pues le dio en la torre a una cosa súper fuerte, a la idea de fluidos ocultos y vórtices cartesianos. Sin embargo, no fue nada fácil. En la primera edición del Principia, Newton no escribió nada para pelear contra Descartes, todavía vivía Descartes, pero cuando sacó la segunda edición, Descartes ya estaba muerto y entonces sí se fue con todo. Fue tan fuerte que incluso en el prefacio de la segunda edición al Principia Mathematica, aquí está, ¿ok?, de 1713, el astrónomo real en turno, el señor Coase, escribió estas cosas. Aquí ahorita se las voy a poner rápidamente, ahí estaban nada más señaladas en inglés y aparte es inglés antiguo y demás, pero bueno, primero hay una crítica, ¿ok? Una crítica de qué es lo que hacen los científicos cuando suponen fluidos ocultos. Estos científicos construirán ciertamente una fábula ingeniosa, si bien nunca dejará de ser una fábula, es decir, pues andan pensando cosas raras. Sin embargo, dice que es lo que hay que hacer. Estos son los físicos, que en ese entonces se les llamaba filósofos experimentales. Estos, de hecho, derivan las causas de todo a partir de los principios más sencillos posibles. A partir de algunos fenómenos selectos, ellos deducen por análisis las fuerzas de la naturaleza y las más simples leyes de fuerzas.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí está una súper receta. Si eres físico, no te andes inventando algo que no puedes detectar. No puedes detectar un fluido oculto. Lo que tienes que hacer es construir una fuerza, modificar las cosas si es que es necesario, y ese es el camino que hay que tomar. Esa fue la batalla que tuvo que librar Newton con respecto a esto. El siglo XIX no fue nada sencillo con respecto a esto, ¿sí? Porque Alexis Bouvard en 1821 publicó las tablas de las posiciones del planeta Urano, mostrando que este no seguía en términos generales la ley de Newton. Él lo que concluyó en su artículo, más o menos traducido al español, es que estas irregularidades o residuos pueden ser explicadas por las siguientes hipótesis. Uno, fíjense, la primera, el efecto de la gravedad del Sol a tan grandes distancias puede diferir de la descripción newtoniana. O sea, está cuestionando la validez de la gravitación newtoniana. O quizás Urano está siendo atraído por un octavo planeta aún desconocido. Y fue muy honesto. La tercera, o bien las discrepancias pueden deberse simplemente a errores de las observaciones. Hoy en día, si nosotros ponemos algo como esta tercera conclusión en un artículo de investigación, no nos lo aceptan porque el árbitro lo que va a decir es, hey, vete a hacer bien tus cosas, a lo mejor tu estadística no está bien, vete a medir bien lo que estás tratando de medir y entonces regrésate. ¿Okay? Pero fue muy honesto en todo esto. Curiosamente, lo que tiene Neptuno es que al momento de estar orbitando, a veces aparece adelante en su órbita y en otras partes aparece hacia atrás en su órbita. Aquí está una caricatura del Sol y Neptuno. Aquí está la imagen del Hubble, perdón, de una de las ondas espaciales, creo que son los vikingos, de cómo se ve hoy en día Urano. Y el punto es que fueron Adams y Le Verrier quienes matemáticamente predijeron de manera independiente, Adams por la parte británica y Le Verrier por la parte francesa, predijeron independientemente el lugar donde el planeta Neptuno debería aparecer. Aquí está, y perdón, disculpen, este es el planeta Neptuno, ¿ok? Y lo que hicieron, o sea, para poderlo ver, es este calculito. Miren, imaginen, por ejemplo, que aquí está el planeta que conocemos hoy en día como Neptuno, Urano viene por aquí, entonces cuando está aquí, ok, pues entonces está siendo atraído hacia Neptuno, entonces aparece adelante de lo que sería la predicción newtoniana. Cuando va por acá, Neptuno queda más atrás, entonces Neptuno lo está atrayendo hacia él, lo frena un poco en su órbita y entonces aparece atrás de lo que de lo que predice la teoría de gravitación de Newton. Este fue un súper logro teórico, es impresionante. No sé por qué apareció aquí chiquita la tumba de Le Verrier, pero bueno, la pueden buscar en internet. Y es algo muy bonito, está en la parte de arriba de la tumba, está el planeta Neptuno y aparece una inscripción que dice más o menos así, traducida al español, el hombre que descubrió un planeta con la punta de su bolígrafo, o sea, un matemático que da una predicción y wow, aparece ni más ni menos que un planeta. Entonces no hubo que cambiar la gravitación en ese momento, todo estaba bien, y es el sistema solar. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse, a finales del siglo XIX, empezaron a ser muy peculiares. Y eso tenía que ver con cómo orbitaba Mercurio. Resulta que todos los planetas del sistema solar, todos, la Tierra también, cuando están orbitando, esa elipse que están formando alrededor del movimiento estético, alrededor de el Sol, resulta que no está quietecita. Sobre el plano de la órbita, esa elipse está precesando, está girando. ¿Ok? Entonces, aquí está una caricatura de esto. Entonces, ven este planetita, cómo está girando, 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 realmente no está quieto. Puede uno dejarlo quieto si uno agarra, por ejemplo, imagínense a la Tierra y queremos ver que la Tierra realmente está girando en una elipse, le quitamos toda la influencia gravitacional de todos los demás planetas del sistema solar y entonces se queda quieta. Todos los planetas tienen esta precesión y le puede uno quitar esa precesión aparente, digámoslo así, porque realmente los puede uno poner quietecitos si le quita uno pues esas pequeñas atracciones de sus vecinos. Entonces, hay un planeta que aunque le quitemos absolutamente todos los demás planetas, o sea, toda esta influencia gravitacional, aún sigue teniendo precesión. Y ese es Mercurio. Es una precesión muy pequeña, son solamente 42 segundos de arco por siglo. Y esto llevó a Le Verrier, pues, como todo era postular planetas, pues él lo que dijo fue, seguro hay otro planeta más en algún lugar del sistema solar que no hemos visto.
Pero el cálculo aquí es mucho más difícil, no es trivial de hacerlo. Él bautizó a ese planeta como Vulcano. Y Vulcano es el planeta, es la idea que está, un planeta que está entre Mercurio y el Sol. Ese planeta no ha aparecido hasta ahora. Fue el astrónomo real Eddington, quien a principios del siglo XX, al leer y estudiar los trabajos de Einstein, le escribió una carta para ver si él podía, con su nueva teoría de gravitación relativista, fíjense, una modificación o una extensión, para ser más precisos, una extensión gravitacional de la teoría de Newton, poder explicar este perihelio, esta precesión del perihelio de Mercurio. Einstein, al parecer, bueno, Einstein lo hace y al parecer fue ayudado en los cálculos por Max Planck para hacer esto. Fue en 1916, fue el primer hit, el primer logro de una nueva teoría de gravitación. Entonces, esta idea de Vulcano, pues quedó nada más en la ciencia ficción. Todos hemos visto la serie Viaje a las Estrellas y el vulcano más famoso pues, es el señor Spock. La idea de tener o de ver un planeta como Vulcano, un planeta más interior a Mercurio, ver esos planetas es muy difícil porque están muy cerquita del Sol. El Sol brilla demasiado y entonces no lo puede uno ver. La única manera de ver un planeta así es a través de lo que llamamos un tránsito del planeta sobre el disco solar. Entonces piensen que está el Sol, por ejemplo, y el planetita pasa un puntito ahí enfrente de él. ¿Ok? Este es el tránsito de alguno, creo que este es de Venus, ¿ok? Para tenerlo. Entonces ahí estamos viendo cómo pasa ese planeta, pero bueno, fue un astrónomo amateur, Lescarbault, en marzo de 26 de 1859, quien reportó, midió que había medido, había detectado el planeta Vulcano. Le Verrier fue a visitarlo a su granja, era un granjero, y entonces, bueno, vio todo y dijo, este cuate sí sabe bien las cosas, midió bien, y Le Verrier se murió súper contento creyendo que Vulcano existía. Es una manera bonita de morirse, ¿no? Creyendo que algo que uno supone está bien hecho cuando no estaba bien hecho. De hecho, había que modificar la gravitación para poder hacer eso. Existen más fluidos ocultos que se han puesto por otras cosas, nada más voy a mencionarlo muy rápidamente. El éter es un fluido oculto como tal, que permeaba todo el universo, sobre el cual la luz viajaba a través de él. Fueron realmente varias personas las que infirieron, hicieron varios trabajos para mostrar que muy probablemente no podía existir el éter. No existe una buena demostración para demostrar que algo no existe. De hecho, piénsenlo, lógicamente uno no puede demostrar que algo no existe. Si algo existe, pues entonces a detectarlo y ya está. Pero yo no puedo demostrar que algo no existe. Eso no existe, eso no se puede hacer. Lógicamente no tiene sentido. Entonces hay un experimento crucial para esto que hicieron Michelson y Morley, no voy a discutirlo, pero el cual dio pauta para suponer que realmente, o le dio pauta a Einstein para suponer que la luz no viajaba a través de ningún medio. Y bueno, nada más para que vean el tipo de cosas, Christian Huygens, este famoso físico, proponía que la luz viajaba en forma de ondas longitudinales a través de un medio omnipresente, o sea, por todos lados, perfectamente elástico y de densidad nula. ¿Cómo midimos esto? ¿No? Algo que tiene densidad nula, el cual se llamaba el éter. En fin, nomás para mostrarles y para que vean la belleza de todas estas peleas, si quieren ver aquí, o sea, o existe algo oculto que no hemos detectado, un fluido oculto, o es realmente una modificación a la gravitación. Si lo ven en los planetas, pues fue de ambas cosas, ¿ok? Hubo que construir nuevas teorías de gravitación también, pero bueno. En México, Andrés Guevara y Basoazábal, un físico del siglo XVIII, escribió 2 libros. Uno que era de filosofía y matemáticas, que se utilizó así como el libro de Baldor, hagan de cuenta, en todas las colonias españolas de la época. Pero el otro que escribió es un libro muy bonito, tiene un libro absolutamente maravilloso y largo. Se llama, y hasta donde yo sé es el primer libro de cosmología que se escribió aquí en América, en México, pasatiempos de cosmología o entretenimientos familiares acerca de la disposición del universo, compuestos a petición de un amigo por cuya mano los dedica el autor a su patria, la muy ilustre y muy noble ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato. Ok, es un título enorme. ¿Qué fue lo que pasó con este libro? Este libro pues tiene una historia muy buena. Cuando Andrés Guevara y Basoazábal era un sacerdote jesuita, y cuando los jesuitas fueron echados de todas las colonias españolas, incluida la Nueva España,
Él cayó, a final de cuentas, en Roma. Estando en Roma fue cuando escribió este libro, pero pues era como ir en contra de toda la idea de los vórtices cartesianos y fluidos ocultos de Descartes. Era pecado, por ponerlo muy sencillo. Entonces se le ocurrió pues imagínense, tratar de publicar ese libro era pues, arriesgarse a todo, ¿no? A lo mejor a que quemaran el libro, o que quemaran a él, a Andrés Guevara, o que quemaran a los dos, ¿no? Y nadie hubiéramos sabido nada de este libro. Lo que se le ocurrió a Andrés Guevara fue mandar ese libro a la biblioteca de la Universidad de Guanajuato. La recibió el bibliotecario y el libro fue escondido. El libro apareció a finales del siglo XIX. Hay una nota del bibliotecario en turno y lo volvió a meter, a esconderlo, y fue hasta el año 1980 cuando volvió a salir otra vez a la luz la existencia de este libro. Y por eso sabemos lo que tiene este libro. Y en este libro Andrés Guevara lo que defiende a capa y espada es la teoría newtoniana de gravitación, y va en contra de la idea de fluidos ocultos de Descartes. Hay un artículo muy bonito de Galindo en el 2012 en la Revista Mexicana de Física, está en español, ahí está la cita, muy bonito con respecto a la historia y a lo que hay dentro de este libro. Bien, con respecto a las cosas ya entrando más hacia la modernidad, en los años 30 del siglo XX, fue Fritz Zwicky quien postuló la existencia de materia faltante, lo que llamó materia oscura, en los cúmulos de galaxias, particularmente en el cúmulo de Coma. Aquí está este cúmulo de galaxias, y bueno, lo que se veía era que estaban orbitando los miembros mucho más rápido de lo que lo deberían de hacer. Recuerden que pues, si seguimos la tercera ley de Kepler, pues a medida que nos estamos alejando y alejando, eventualmente la velocidad de los miembros, o la velocidad del gas también, debería de ir disminuyendo y tener esta caída kepleriana. Y bueno, eso era no lo que se veía, tenían mucha más velocidad de lo que predecía la teoría. Entonces, eso fue bastante complicado, y bueno, pues más o menos ahí quedaron las cosas. Se siguieron haciendo después simulaciones numéricas a lo largo del tiempo y demás, sobre todo con galaxias. Y fue la científica Vera Rubin en los años 70, quien explicó estas curvas de rotación anómalas en galaxias espirales debido a la existencia de esta materia oscura faltante, como ella también le denominó. La idea es otra vez cómo giran las estrellas alrededor de una de estas galaxias. Eventualmente lo que podemos saber en el bulbo, en la parte más central, la velocidad tiene que incrementarse, y después debería de haber algún punto en el cual tendría que tener una caída kepleriana. Sin embargo, lo que se ve es que no tiene lo que sucede es que esta curva de rotación se aplana hasta las distancias más grandes, hasta donde hemos podido detectar el movimiento de estas. La manera, y bueno, ya mis colegas les platicaron, la manera de predecir, de hablar de esto y demás, es pensar que hay a materia oscura, a los de ala oscura y demás, a los de materia oscura. La manera alternativa, es decir, no, mira, lo que estamos viendo es que hay un punto de quiebre, y lo que estamos viendo es una nueva propuesta a una ley de gravitación. Si quieren verlo así, este aplanamiento que se conoce como el aplanamiento de Tully-Fisher, eventualmente es una modificación a la tercera ley de Kepler. Hay un punto de quiebre en donde la gravitación pasa de ser newtoniana cuando las aceleraciones equivalentes son más, es decir, a distancias más y más grandes. Eventualmente esta curva de rotación se aplana. Y eso ocurre cuando las aceleraciones equivalentes tienen un valor de más o menos 10 a la menos 10 metros por segundo al cuadrado. Eso es una aceleración súper pequeña. No hay un solo laboratorio en la Tierra en donde podamos hacer experimentos a esas aceleraciones. No tenemos ni siquiera un acelerómetro que llegue a eso. Los mejorcitos andan, para que tengan una idea, de 10 a la menos 7, un poquito pegándole a 10 a la menos 8 metros por segundo al cuadrado. Entonces es realmente algo fino, muy, muy fino de detectar. Las partes más externas, entonces, la idea es que no obedecen esta tercera ley de Kepler, sino obedecen una relación Tully-Fisher. Nada más para los que quieran verlo, en la ley de Kepler ya sabemos que el cuadrado de la velocidad va como la masa entre R, pero ahora la idea es que la velocidad a la cuarta potencia va a ir solamente proporcional a la masa, no depende del radio, al menos hasta las distancias más grandes que hemos podido detectar.
hay varias cosas bien interesantes. Miren, por ejemplo, en el Instituto de Astronomía, algunos colegas han estado trabajando en esto y han visto, bueno, pues a ver si realmente la tercera ley de Kepler no funciona, pues ¿por qué no agarramos un sistema de estrellas binario y vemos qué es lo que le pasa, ¿no? Y imaginemos que están súper lejos estas estrellas y vamos a ver qué sucede. Este tipo de cosas se conocen bien, se llaman binarias abiertas, están separadas bastante y eventualmente, pues lo que sucede es que ya llegan a estas aceleraciones menores a 10 a la menos 10 metros por segundo al cuadrado entonces, bueno, pues a ver qué es lo que les sucede. Aquí es nada más una gráfica de la diferencia de velocidades comparada de los miembros como función de su separación. Y entonces, cuando están muy cerquita, por ejemplo, pues como pueden ver, bueno, esta línea roja, por cierto, es la predicción newtoniana, y vean cómo las estrellas están aquí, se separan a medida que se van separando cada vez más y más y más, la predicción newtoniana ya no les da. Puede uno hacer el promedio con respecto a esto, y esto nada más es el gráfico promediado de estos datos para tenerlo, y bueno, eso implica que los errores se van a ver un poquito más grandes, pero a final de cuentas se ve una discrepancia total con respecto a las mediciones que está uno teniendo a medida que la separación entre los miembros se incrementa. Lo más interesante es que, por ejemplo, hay unos miembros, unos objetos que se conocen como cúmulos globulares. Son conjuntos de estrellas que están autogravitantes entre ellas y, bueno, pues ellas solitas funcionan muy bien. Generalmente en los libros de astronomía son explicados estos cúmulos globulares como el ejemplo maravilloso de que las leyes de Newton funcionan a la perfección. Curiosamente, a distancias muy, muy grandes, aquí es la velocidad promedio, ¿okay? Una curva de rotación un poquito peculiar para esta cosa, pero es la velocidad promedio a un cierto radio de estos objetos, de un cúmulo globular como función del radio. Y estos cúmulos globulares son como vecinos, de ahí están alrededor de las galaxias. Estos son los cúmulos globulares que conocemos en nuestras galaxias, alrededor de nuestra galaxia. Orbitan también alrededor de nuestra galaxia, pero ellos mismos tienen su propia dinámica. Ellos solitos están ahí orbitando, entonces los puede uno trabajar como objetos individuales. Entonces lo más interesante es que vean, sí tienen una caída kepleriana súper bonita, pero en años bastante recientes, en la última década, se ha visto que eventualmente empieza a aplanarse esa curva de rotación, entre comillas, de estos objetos. Uno puede hacer el promedio, ¿ok?, de todos estos para ver qué es lo que sucede. Pues aquí es muy burdo, nada más para el promedio, y la línea roja es esta predicción tipo Tully-Fisher, y eventualmente, pues como ven, tienen una tendencia hacia llegar a eso, ¿no? Entonces, la parte interior muestra que la tercera ley de Kepler funciona muy bien, pero la parte exterior va aplanándolos. Es tan peculiar todo esto, hay personas que ya se han rendido con respecto a esto del lado de materia oscura, que agarran y dicen, no, seguramente también hay mini halos de materia oscura que están en esto. Híjole, y entonces en el momento que hagamos ya modelos mejores también para binarias, entonces vamos a poner mini halos de materia oscura. ¿Cómo creas eso? Si se fijan, es una cosa como los vórtices cartesianos, ¿no? Pues teníamos un vórtice grandote para el Sol, luego un mini vórtice para la Tierra, otro mini vórtice para la Luna, y bueno, otro, y otro, y otro, y otro. Pues sí, pues porque nos está conviniendo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. En fin, cuando uno crea una nueva teoría de gravitación, las cosas que hemos hecho en el Instituto de Astronomía de la UNAM, pues entonces tenemos que ser coherentes con las ideas generales de la teoría de gravitación, por ejemplo, que la masa o la energía le dice al espacio cómo curvarse y la curvatura del espacio le dice a las partículas cómo moverse. Esencialmente, ya saben, ponen una masa sobre un mantel en esta figura de 2 dimensiones, se curva el mantel y entonces las partículas caen hacia la masa central, piensen lo que fuera una estrella, debido a que el espacio está curvo, ¿no? Esa fue la idea de Einstein, pensar que había curvatura y entonces la luz también va a ser deflectada sin ningún problema debido a la curvatura que tiene el espacio. Entonces, esa es la idea, y la otra idea fundamental es que aceleración es equivalente a la gravedad, el principio de equivalencia que se utilizó con respecto a esto. Entonces, la estructura del espacio-tiempo que construyó Einstein es compatible con la tercera ley de Kepler. La idea general o la gran pregunta es si puede el espacio-tiempo tener una estructura compatible con la estructura o con las ecuaciones o que sean tipo esta ley
Tully-Fisher, que es una modificación o una extensión de la tercera ley de Kepler. La respuesta es que sí se puede. Hemos hecho un chorro de trabajos. Ahorita les voy a platicar así muy a grosso modo todo esto, ¿ok? En general, como les digo, la trayectoria de partículas masivas, por ejemplo, piénsenlo, estrellas y planetas, y la deflexión de los rayos de luz son el primer determinante para probar, para hacer pruebas en una teoría de gravitación. Por ejemplo, en el caso de Newton, en el caso de Einstein, pues ya les platicamos, ya les platiqué de Mercurio hace ratito, pero el siguiente experimento lo hizo Eddington hace también un poquito más de 100 años, y ese experimento tuvo que ver con cómo se veían estrellas muy cercanas al limbo solar. O sea, en el rayito del sol, ahí donde está pegadito, pues si vemos, si tenemos un rayo, una estrella que está muy pegadita ahí, pues entonces el rayo de luz va a pasar muy cerca del sol, debería de moverse si esto tiene sentido, debería de ser deflectado un poquito. Y resulta que es cierto, para hacerlo pues hay que cubrir el sol, y quién mejor para cubrir el sol que un eclipse. Entonces Eddington armó una expedición, la cual fue a Sudáfrica, y la que observó esto. Es una foto de la placa original y del resultado original que se tuvo. Entonces, como ven aquí, por ejemplo, pues está, no me acuerdo cuál es cuál, esta es esta es la estrella original, la de la derecha, y la deflectada, la que se acerca más hacia el sol, está siendo atraída hacia el sol, es la que está del lado izquierdo. Lo mismo podemos hacer extendiendo la gravitación nosotros, o sea, para movimiento de partículas podemos utilizar, por ejemplo, los casos nada más para llegar al límite que requerimos, los casos que tenemos de la rotación en galaxias espirales, por ejemplo, o en cúmulos de galaxias, con esta ley Tully-Fisher, y para entender la deflexión de la luz, lo que hacemos, ya para estas cosas, lo tenemos que ir a sistemas mucho más grandotes. Por ejemplo, cuando hay una colección de galaxias o en un cúmulo de galaxias, y aquí tenemos la Tierra, entonces atrás una galaxia de fondo o otro cúmulo de galaxias está radiando luz, y eventualmente las trayectorias de esta luz van a ser curvadas para que lleguen a nosotros aquí en la Tierra, y van a ser imágenes que estén deflectadas y produzcan lentes gravitacionales. La manera estándar de pensar en esto es que hay un halo de materia oscura alrededor de estos cúmulos, pero nosotros podemos hacer esto sin la necesidad de tener un halo de materia oscura, simplemente modificando las ecuaciones. Obviamente, pues ahí como ven, esos son el tipo de cosas. Esta es una de las propuestas que tenemos. Tenemos algunas otras más que estamos cada vez más modificando, construyendo de mejor manera, ahí para que vean el tipo de cálculos que uno tiene que hacer, ¿no? Entonces, la idea en general es, la idea que nos enseñó Einstein fue que las masas, que son también energía y presión, producen una curvatura del espacio. Entonces, nosotros podemos hacer más cosas con respecto a esto. Por ejemplo, si tenemos más aceleración, si lo que vemos es que hay más aceleración, entonces podemos pensar que hay una masa faltante y modificamos el lado derecho de esta ecuación, ¿ok? Metemos más componentes, ahí se mete materia oscura y también se mete energía oscura, ¿ok? Cualquier cosa que haga falta lo metemos ahí de este lado. Sin embargo, también podríamos modificar, y eso es lo que nosotros hacemos, modificar cómo reacciona el espacio, cómo esta curvatura va a reaccionar cuando ponemos la misma cantidad de masa, es decir, la masa que estamos viendo, la masa bariónica, la masa de protones, electrones y neutrones, ¿ok? Entonces la idea es, pues van a producir más curvatura con la misma masa, para que yo pueda tener más aceleración y se puedan mover más rápido. Esto en el límite de gravitación débil, cuando ya estamos muy lejos de todo esto. Entonces, eso es lo que hacemos, y por eso siempre le hemos llamado, y todos los que trabajamos en esto alrededor del mundo, preferimos la palabra extendida, no modificada, porque no estamos modificando las leyes de Newton ni lo de Einstein, simplemente en otro régimen donde estas no están funcionando, estamos extendiendo las ideas que se tenían antes. Estas extensiones tienen que ver con algo muy interesante. Fíjense que el matemático Riemann, desde 1856, escribió en un artículo que la curvatura del espacio debe ser inferida por observaciones astronómicas. Y ese es el chiste, utilizar el experimento para poder moldear cómo son estas teorías. Y aquí, bueno, son algunos de los trabajos que hemos hecho, son bastantes con respecto a esto.
mis colegas y yo, pero lo que nos hemos dado cuenta en el momento es que realmente esta idea de curvatura igual a masa es una función más compleja. De hecho, tiene uno que poner también curvatura más masa más energía más presión igual a masa más energía más presión y probablemente más curvatura, o sea, se vuelve una función no lineal mucho más complicada y demás. Ok, no es algo tan sencillo para poder hacerlo, pero bueno, de lo que hemos concluido de todo esto es que uno no debe sorprenderse si algunas de las nociones aceptadas, incluso a un nivel fundamental, requieren generalizaciones y repensamientos. Esta propuesta es correcta para el movimiento de partículas masivas y la deflexión de la luz en el sistema solar, galaxias, grupos de galaxias y también en cosmología, como les voy a mostrar. La idea en general es esta. Ahí tienen una galaxia y bueno, la idea es que el espacio se curva. Entonces piensen como que la idea es que la parte roja es la curvatura de Einstein, o sea, como nos lo explica la teoría de Einstein. Nosotros lo que hacemos es que en algún momento se quiebra o tenemos un punto de quiebre de la predicción de Einstein y vamos a tener más curvatura que lo que predice la teoría de relatividad de Einstein, la teoría general de la relatividad. Esa es la propuesta. En las partes más internas sigue siendo Einstein, solo modificamos o extendemos las partes más externas para que tengan una idea. Por ejemplo, en el caso de cosmología, como les decía, nada más lo voy a decir en un minuto, podemos agarrar y decir, oye, a ver, ¿y esto cómo se aplica en el universo? Pues vamos a hacer lo mismo, agarramos las mismas propuestas que tenemos para esta dinámica que tenemos en galaxias, en cúmulos de galaxias, y llevemos la cosmología así directo, y no pongamos ningún ente oscuro, ni materia oscura, ni energía oscura, y vamos a ver qué sale. Esto lo hicimos mucho mejor este año, empezamos a hacerlo desde el 2012, hicimos un articulito con respecto a esto, y este año hicimos mucho más al respecto y pudimos ver cómo cómo se expandía. Esto es lo que se conoce como la distancia lumínica, por ponerlo así muy fácil, es la diferencia entre magnitud aparente y magnitud absoluta que tenemos de una galaxia, es la manera en la que se presenta, no tiene que ver con una velocidad, pero bueno, es digamos la distancia a la que se encuentra un objeto como función, curiosamente también de su distancia, o sea, si quieren más fácil decirlo, su brillo como función de su distancia, para ponerlo así muy, muy fácil, su brillo absoluto. Entonces, el punto es que estos puntos moraditos son las mediciones que tenemos y nuestras teorías pasan perfectamente y pueden describir muy bien esta dinámica que se tiene sin introducir ni materia oscura ni con la necesidad de energía oscura, y los parámetros cosmográficos como la expansión de Hubble, la constante de Hubble, el hecho de que el universo está siendo acelerado hoy en día y demás, salen de manera natural sin pensar nada mágico, nada indetectable. Eso se puede hacer sin ningún problema. Y bueno, regresando nada más a la idea original, ya con esto estoy acabando, a la idea original de cúmulos de galaxias, agarramos varios cúmulos de galaxias. Fíjense, en los cúmulos de galaxias, las velocidades típicas de los cúmulos, de los miembros de los cúmulos, son del orden de 1000 kilómetros por segundo. Eso implica que la velocidad en unidades de la velocidad de la luz es más o menos 10 a la menos 3. En el caso de Mercurio, la velocidad típica, la velocidad a la que orbita Mercurio es 50 kilómetros por segundo. Eso implica que su velocidad en unidades de la velocidad de la luz es 10 a la menos 4. Entonces, curiosamente, los cúmulos de galaxias son más relativistas por un orden de magnitud, si lo quieren ver así, por un factor de 10, son más relativistas que Mercurio. Si a Mercurio lo pudimos describir su movimiento poniéndole tantita relatividad a la teoría de Newton, ¿qué tal que le ponemos tantita relatividad a la teoría Tully-Fisher, a esta cosa Tully-Fisher en los cúmulos de galaxias? Y vean, podemos poner muy bien aquí la manera de presentarlo, así lo presentan los astrónomos que trabajan en esto, se llaman perfiles de masa, es la masa que uno tiene capturada o la masa que uno va sumando como función de la posición. A mayor posición tiene uno más masa, ¿ok? Va uno encapsulando más y más masa, y entonces eso es lo que se tiene. Los puntos morados son las detecciones observacionales y las curvas azules son nuestras calibraciones con respecto a todo esto. Entonces, lo hicimos para más cúmulos, para ver cómo podíamos hacerlo, y bueno, pues esto resultó muy bonito. Y ya nada más esta es mi hoja de conclusión. Lo que hemos tratado de hacer es tener
movimientos o hacer un diagrama en el cual nos movamos desde el régimen newtoniano del sistema solar. Hacia arriba tenemos la parte relativista, llegamos hasta estrellas de neutrones y agujeros negros. Hacia la parte derecha nos vamos poco a poco hacia cúmulos de galaxias, ¿ok? Estamos en la parte no relativista, binarias abiertas, por ejemplo. Hay unos objetos, no les platiqué de estos, que se llaman enanas esferoidales, pero bueno, siempre o esos tienen muchísima materia oscura o hay que ponerlos totalmente como en un régimen de gravedad totalmente modificado, un régimen de Tully-Fisher totalmente extendido. Y nos vamos hacia arriba, nos vamos haciendo más relativistas, pues vamos a tener grupos de galaxias, cúmulos de galaxias y eventualmente cosmología. Y lo que queremos es, bueno, lo que hemos estado haciendo es movernos entre uno y otro con una misma teoría sin jamás utilizar una sola partícula, ni de materia oscura, ni algo, ni de un concepto todavía más raro de ponerlo como energía oscura. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Sergio, por esta charla tan interesante. Ahora vamos a proceder a las preguntas que tenemos. La primera pregunta que tenemos, ¿cuál sería una observación directa para descartar materia oscura y teorías modificadas de gravitación? Bueno, sí, gracias. A ver, es complejo. Como les dije, cuando uno tiene, mostrar que algo no existe, es imposible. O sea, no podemos hacer nada para decir que no hay nada que nos diga que no existen los fluidos ocultos de Descartes, los vórtices cartesianos. No hay nada que nos diga que no existe el éter, ¿ok? Lo que han hecho, lo que hicieron dos científicos a lo largo de la historia, uno fue Newton, es decir, Newton lo que dijo es no existen los cúmulos de los fluidos ocultos, ¿ok? Lo que dijo Einstein fue no existe el éter. No puede uno demostrar que no existen, simple y sencillamente fue decir, yo voy a suponer que no existen, me voy por otro lado y camino por este. Lo mismo en el caso de materia oscura, no hay una sola detección hasta ahorita. En energía oscura todavía está peor, muchísimo peor la situación. Entonces, pues lo que hemos hecho varios colegas alrededor del mundo y nosotros, es decir, pues supongamos que no existen y vámonos por este camino. De la otra manera sí es mucho más fácil. Por ejemplo, si alguien nos dice, mira, te encontré un sistema que tiene altas aceleraciones, ¿ok? Donde las aceleraciones son muy altas, y yo necesito en ese sistema que exista materia oscura o modificar la gravitación, entonces seguramente todo lo que hemos hecho está mal. Al momento no hay una sola detección observacional en el cual cuando la aceleración es mayor que 10 a la menos 10 metros por segundo, requiera la existencia de materia oscura o de una modificación de la gravitación. Es decir, funciona súper bien en ese régimen la propuesta de Newton sin materia oscura totalmente. Entonces, una es absolutamente imposible. El caso de materia oscura nos podemos seguir todavía un siglo. Mira, no la detectamos, no la detectamos, no la detectamos. Ya llevamos 50 años con todo esto de maneras cada vez mucho más precisas, más costosas. No importa qué tanto se le ponga a los detectores, no aparecen, ¿no? No aparecen, no aparecen, no aparecen. Y lo más interesante es que, bueno, el sistema, el modelo de partículas, pues uno siempre le puede mover, ¿no?, los modelos matemáticos de partículas elementales para decir que podrían haber otras partículas, ¿no? No aparecen. A lo mejor salen, pero aparte necesitamos muchísimas partículas de esas. Por ejemplo, comparado con las partículas que vemos alrededor de los cuartos donde estemos cada uno de nosotros en este momento, debería de haber un 90% de partículas de materia oscura y solamente un 10% de todo lo que podemos detectar. O sea, estamos detectando nada de un todo con respecto a materia oscura. Muchísimo peor. Esa super domina todo todo el peso energético que debemos de tener cosmológicamente hablando. Entonces, pues sí, funcionan bien, pero a final de cuentas el punto es nada más verlo en ambas propuestas, como les puse, no sé por qué no me puedo regresar. Ahí está. Sí. Cuando les puse esta ecuacioncita así, que curvatura igual a masa, pues sí, uno le puede ir poniendo y poniendo y poniendo de este lado cosas, pero también lo que podemos hacer es modificar cómo se curva el espacio
dada la presencia de las masas y las energías que estamos directamente detectando, que sería lo más coherente, incluso siguiendo la receta que nos dio Newton en el Principia Mathematica. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Hay varios candidatos de partículas a materia oscura que abren posibilidades a nuevas ideas físicas para partículas elementales. ¿Qué aprendemos de nueva física extendiendo la gravitación? Pues aprendemos algo muy interesante, fíjense. La primera cosa que se tiene que aprender es que no es única, ¿ok? Eventualmente, o sea, la teoría de gravitación siempre se ha postulado que funciona a todas las escalas, a cualquier escala. Sin embargo, hay dos escalas que sabemos que no, bueno, hay una escala que desde su construcción sabemos que no está funcionando, y esa escala es muy pequeñitas, a escalas cuánticas. Cuando estamos en escalas cuánticas, resulta que no entendemos cómo cuantizar, esa es la palabra formal, no sabemos cómo hacerle para que la gravedad a esas escalas microscópicas tenga que funcionar. Eso se sabe desde antes y bueno, ahí está, es un problema abierto. Ahora lo que estamos explorando con esto es hacer que la gravedad, incluso a escalas muy, muy grandes, no es la misma como se tenía pensado con anterioridad. Tiene un punto de quiebre en el cual se vuelve otra propuesta gravitacional y eventualmente se desvanece a distancias muy, muy grandes. Entonces, para empezar, estamos aprendiendo eso. No entendemos todavía muy bien cuál es el mecanismo. Ese es un punto abierto muy grande. ¿Cuál es el mecanismo físico que nos dice que tiene que haber este quiebre? ¿Por qué se está quebrando? ¿Por qué hay una transición de un régimen hacia otro? Cuando lo hacemos, cuando ponemos esto, lo que hacemos nosotros, toda la gente alrededor del mundo, lo hacemos de manera matemática. Así pues, mira, hay este punto, yo sé dónde está este punto de quiebre y voy a modelarlo matemáticamente, pero sin ningún argumento físico. Necesitamos un argumento físico, todavía no se conoce, para poder hacer esto. Entonces, estamos abriendo un camino totalmente diferente y es muchísimo más complicado. Requiere no solamente esta percepción física nueva, sino también una percepción matemática. Las ecuaciones matemáticas que describen este tipo de cosas son muchísimo más complicadas, pero mucho, mucho más que las ecuaciones que originalmente utilizó Einstein hace 100 años para construir su teoría de gravitación. Entonces hay un reto no solamente físico, sino también matemático que todavía está siendo fuertemente explorado. Esa sería la respuesta. Gracias. Gracias, muy interesante. Respecto a esto de las teorías, seguimos con lo mismo. ¿Se podrían hacer experimentos en la Tierra para verificar si la ley de Newton de gravitación es no válida en el límite de aceleraciones pequeñas? Sí, no tuve tiempo de aquí mencionarlo ni nada, pero bueno, en la plática. Pero miren, sí se han hecho algunos, como les digo, con estos acelerómetros que se tienen. Son experimentos súper delicados. Pues imagínense que ponen dos balincitos, imaginen que pesa cada uno 10 kilos, y van a ver cómo se están atrayendo entre ellos, ¿no? Dice uno, no, bueno, pues la aceleración gravitacional entre ellos es nula, ¿no? Realmente es la de la Tierra lo que está dominando. Pero bueno, se puede hacer. Son laboratorios así súper finos, ahí no se vale ni estornudar, hay que quitar el ruido de un río que pasa a 3 kilómetros de distancia, si hay una autopista, cosas por el estilo, ¿no? Cualquier vibracioncita pequeña va a afectar esa aceleración entre estos objetos. El punto es empezarlos cuando están muy cerca, pues bueno, empieza a ser más medible, pero empieza uno a alejarlos y ya los detectores empiezan a no tener sentido. Un grupo de alemanes hace como 10 años se dieron a la tarea de hacer esto. Ellos no creían que tuviéramos razón, o sea, decían, no, estos cohetes están súper mal, realmente están haciendo todo mal y seguramente no sale. Pues oh sorpresa, no importa hasta dónde le buscaron, totalmente de todas las mediciones que tienen hasta el límite de sus detectores, de todas las teorías que existían, solamente una de las nuestras y otra de otro grupo en Alemania también, resultó que pasaban todos los experimentos que ellos pudieron hacer. Entonces,
pues es muy interesante. El momento que tengamos, por ejemplo, acelerómetros y la capacidad de construir un laboratorio en el cual podamos medir aceleraciones, digamos, de 10 a la menos 11, 10 a la menos 12 metros por segundo al cuadrado, va a ser maravilloso para poder ver esto. Va a resultar, pues ahí vamos a poder ver si realmente tenemos razón y esto se puede extender hacia otros lugares, viéndolo nada más en un laboratorio común y corriente, pero bueno, no sabemos ni cuántos años, yo no soy experto en la tecnología que tiene que ver de la construcción de acelerómetros, pero va a ser ciertamente algo muy interesante. Gracias. Vamos, tenemos tiempo todavía para otras preguntas más. ¿Por qué se llama la gravitación de Newton universal? Extendiendo la gravitación, entonces, ¿deja de ser universal? A ver, sí, la gravitación de Newton todos la conocemos como gravitación universal. El mismo Newton le puso ese nombre, pero para referir no que funcionara a todas las escalas, sino que era una idea que funcionaba para todo tipo de objetos. Él mismo lo presentó de esta manera. Primero, en el libro, en el Principia Matemática, lo presentó para objetos con masa. Decir que los objetos masivos eran atraídos gravitacionalmente, o sea, la gravedad, la fuerza de gravitación atraía objetos masivos. Sin embargo, en otro de sus libros, en el libro de óptica, a manera de pregunta, lo puso de esta manera. Él dijo, no es verdad, algo más o menos así, no es verdad que la gravitación debería también atraer a los rayos de luz. Una pregunta, estas preguntas raras, ¿no? Así como una pregunta afirmativa. Eso fue lo que él puso. Y entonces esa fue la idea de que fuera universal, de que iba a atraer, no importaba a qué tipo de objeto. Con la teoría de Einstein, pues se entiende mucho mejor, ¿no? Al estar el espacio curvo, pues entonces las partículas tienen que moverse, ya sean partículas con masa o sin masa, partículas como protones, electrones, neutrones o fotones, tienen que moverse en este espacio curvo. Entonces son deflectadas o atraídas debido a la curvatura del espacio. Eso fue lo bonito de la teoría de Einstein, a final de cuentas, que explicó de manera muy convincente qué era la gravitación. La teoría de Newton simplemente es una fórmula, ¿no? Con la teoría de Newton es, ¿qué es la gravitación? No sé, pero si tú usas esta formulita matemática, funciona, puedes construir puentes, edificios, estructuras, todo lo que quieras funciona muy bien. Y punto, nada más. ¿Pero qué es la gravitación? Ni idea, tú usa esta fórmula, nada más. ¿Ok? La idea con Einstein es, no, ¿qué crees? La gravitación es una manifestación de la curvatura del espacio. El espacio está curvo y entonces las cosas caen debido a que el espacio está curvo. Entonces se vuelve una teoría geometrodinámica, como le conocemos en física, porque es la geometría y induce una dinámica en las partículas en el espacio. Perfecto. Tenemos tiempo para una pregunta más, doctor. Sí. Me dicen, se ha encontrado que la materia oscura parece depender del medio ambiente, es decir, que si una galaxia está rodeada de otras galaxias, su materia oscura es diferente a si la galaxia está sola. ¿Puede decirnos qué tienen que decir las teorías alternativas al respecto o hablarnos un poquito de esto? Sí, bueno, no hemos hecho muchísimo con respecto a esto porque ahorita estamos con respecto a la parte de cosmología, al menos nosotros, pero hay otros grupos que pues han estado empezando a trabajar. La primera cosa es, no es tan convincente estos resultados, son resultados que todavía están siendo un poco entendidos con respecto a esto. Incluso había personas que decían, mira, hay lugares donde estamos viendo esto. Esencialmente parece ser que hay errores, incluso en esta visión. No sabemos todavía bien a bien qué es lo que está sucediendo, ya el tiempo dirá, pero pues bueno, son esos grupos los que han estado trabajando. Yo por mi parte y nosotros aquí en México no hemos metido mucho trabajo con respecto a esto por estar trabajando en otros aspectos. Hay que esperar a que sea un poquito más convincente. Muy probablemente sea esencialmente la misma distribución, la misma forma que se tiene y que sea materia oscura
pues a lo mejor tibia nada más, es que sea moderadamente relativista en ese caso, y entonces pues regresamos a los modelos muy tradicionales, ¿no? Si es materia oscura fría, es decir, no relativista, pues entonces son los modelos tremendamente tradicionales que se tienen con respecto a esto. Todavía hay muchísimo que hacer, sigue abierta la pregunta. A final de cuentas, la manera más honesta de trabajar esto, y es la manera en la que uno debe de verlo, es que este concepto de materia oscura realmente tiene que ver con este entendimiento de esta ecuación, ¿no? Realmente es un concepto y no tiene que ver con una partícula. Es o modificamos un lado de la ecuación, o modificamos el otro lado de la ecuación, o modificamos toda. ¿Qué hacemos para cada uno de ellos? Bueno, son recetas diferentes y nos llevan a caminos diferentes. Uno requiere explorar física diferente. Bueno, no, más bien todos requieren física diferente, porque incluso si ponemos partículas y energía diferentes, pues tenemos que explorar física diferente, física que no sabíamos que existía y tendríamos que ponerla, ¿no? Encontrar una materia, una partícula de materia oscura o algo que nos diga qué es la energía oscura de alguna manera. Pues es algo muy novedoso, es algo muy diferente y realmente sí entramos pensando en que es algo que nos puede llevar a entender que realmente estamos detectando o nuestros detectores tradicionales solamente detectaban una muy pequeña parte de lo que nos rodea. En el otro caso, es decir, no, nuestros detectores están haciendo la detección de lo que realmente es el universo está compuesto y no hay nada misterioso alrededor de eso. Y entonces lo único que hay que hacer es moldear las ecuaciones como deben de ser, siguiendo la idea del supermatemático Riemann, ¿no? La curvatura del espacio debe ser inferida de observaciones astronómicas. Esa frase es muy importante. Este fue un súper matemático que empezó a pensar en que el espacio podía tener una curvatura. Y eso, o la manera en la que está curvado el espacio, es una inferencia o es producto de las masas y la energía que están presentes en el mismo. Entonces, él no puso más en ese artículo más que esa frase, y entonces uno, ¿qué es lo que realmente quiso decir? Pues bueno, hoy en día lo entendemos un poquito más. Dada una observación, moldeamos o construyamos ecuaciones matemáticas para describirlo, ¿no? Entonces, pues seguimos abiertos con respecto a todo esto. Eso es lo que hay que hacer, tener los ojos bien abiertos, pero sí se tiene que invertir más, se tiene que haber más grupos de trabajo con respecto a esto, porque casi todos los grupos están enfocados nada más en decir que hay partículas de materia oscura, que seguramente ahí están, que ya el próximo año aparecen en nuestros detectores. Así yo he oído la historia desde hace 25, 30 años, ¿ok? Y sigue, y sigue, y sigue, y cada año es ya, este año cae, el año que entra cae, y así nos podemos seguir, ¿no? O sea, sigue y sigue. Y con respecto a energía oscura, pues todavía peor. Nadie sabe ni cuándo se pueda detectar, ni qué es, ni nada, ¿no? Es algo totalmente más misterioso con respecto a esto, pero es algo que pues sale si suponemos que es el lado derecho de la ecuación general que estamos modificando. Entonces, el problema sigue abierto y sigue estando pues bastante interesante. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta charla. Espero que hayan aprendido mucho. También, pues bueno, esta fue nuestra charla final. Entonces, queremos agradecer a todos su presencia y que nos hayan acompañado a lo largo de este 6º Coloquio Internacional de Astronomía, Universo y Sociedad, en el que hablamos sobre la materia oscura. Y los invitamos, obviamente, el siguiente año a nuestro 7º Coloquio Internacional, en el cual tenemos planeado hablar un poquito sobre la vida y muerte de las estrellas. Entonces, muchas gracias y los esperamos el próximo año. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias a todos.